Nuestro objetivo siempre había sido hallar soluciones para reparar nuestro planeta y brindar una esperanza genuina para el futuro. Las paredes del palacio temblaban con susurros tras un momento impactante entre los miembros de la familia real. Camila, con un tono descuidado, se burló de la memoria de Diana y lo hizo justo frente a Catherine. Sus palabras fueron como cuchillos, dejando la estancia congelada en un silencio absoluto. Los ojos de Catherine se fijaron en el suelo mientras el rostro de William palidecía de furia. El insulto no era solo hacia su madre, era hacia su esposa, su familia y la corona. ¡Basta!, tronó William, con la voz cortante como el acero. En ese instante, tomó una decisión que nadie esperaba. Acompáñanos a descubrir los detalles. Sombras en el palacio. La noche se mantenía tranquila dentro del palacio. Los grandes salones estaban en silencio y la luz dorada de las lámparas suavizaba los contornos del frío mármol. Catherine no había planeado nada extraordinario, solo una velada tranquila con William. La mesa estaba arreglada con detalles sencillos que ella apreciaba. Flores suaves en un jarrón de cristal y un leve sonido de música de fondo. Una noche pensada para la calma. William estaba sentado frente a ella, su rostro cansado pero tierno. Había cargado con el peso de muchas responsabilidades, y Catherine, siempre atenta, intentaba regalarle un momento de quietud. Sonrió suavemente, con las manos apoyadas sobre la mesa y la mirada fija en él. Esta noche, olvidemos todo lo que hay fuera de estos muros, susurró. William asintió, con una ligera sonrisa que apenas se dibujaba en sus labios. Solo nosotros, Catherine, nada más. La estancia se sentía segura. El silencio entre ellos no era pesado, sino cálido, como un refugio ante las tormentas del mundo. Sin embargo, bajo esa calma, algo se agitaba, algo que ninguno podía ver pero que pronto sentirían. Sin advertencia, se escucharon pasos resonando en el pasillo. Firmes, pausados, deliberados. Las puertas se abrieron y Camila entró, con la cabeza erguida y una expresión orgullosa, casi triunfante. Su porte emanaba autoridad, como si cada sala que pisara le perteneciera. Catherine se incorporó ligeramente, con el corazón acelerado. La velada nunca había sido pensada para incluir a Camila. No estaba invitada y su presencia repentina convirtió la calidez de la habitación en hielo. «Buenas noches», dijo Camila, con voz suave pero cargada de un filo invisible. Avanzó, inspeccionando la estancia con la mirada hasta detenerla en Catherine, con un gesto más desafiante que amistoso. William se levantó despacio, apretando la mandíbula. «Camila, esto es inesperado». Sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Claramente, aquí no necesito invitación». El ambiente cambió de inmediato. Lo que había sido un momento tierno y de paz, temblaba ahora con incomodidad. Catherine bajó la mirada, entrelazando sus manos en el regazo, sintiendo el peso de la presencia de Camila sobre ella. Camila se adentró más en la sala, sus pasos resonando con confianza. Se sentó sin que nadie la invitara y recorrió la habitación con la mirada, como inspeccionando su propio reino. «Veo que ambos disfrutan de una noche tranquila», comentó. «Sí», respondió Catherine suavemente, con voz firme pero cortés. Era una noche sencilla. La mirada de Camila no contenía calidez, solo un destello de desprecio que Catherine percibió pero no respondió. Sabía que las palabras, en momentos como este, a menudo escondían armas bajo su superficie. William se movió incómodo, sus ojos viajando de Catherine a Camila, como si ya percibiera la tormenta que se avecinaba. Permaneció en silencio, aunque su quietud no hacía más que aumentar la tensión. Camila se reclinó, con el mentón ligeramente elevado. «Qué delicado», dijo con un tono cargado de sarcasmo. «Siempre has tenido gusto por la simplicidad, Catherine. Algunos dirían, demasiado simple». Las palabras dolieron, aunque pronunciadas con suavidad. Catherine endureció los hombros, pero mantuvo la calma en su mirada, negándose a mostrar la herida. Asintió levemente, aceptando el comentario sin protestar. William apretó la mandíbula. «Camila, este no es el momento. No es el momento». Camila rió suavemente, sin alegría en su risa. «Claro, William, siempre hay tiempo para hablar con franqueza. ¿O prefieres el silencio?» El aire se volvió más denso. Catherine tensó los dedos. Había percibido problemas desde que Camila entró. Su porte, sus palabras cargadas de doble sentido, todo era demasiado evidente. William se acercó a Catherine, casi protegiéndola, con los ojos entrecerrados. Esta no era una noche para discusiones. La sonrisa de Camila se amplió, su mirada permaneció fija en Catherine con intención afilada. ¿Discusiones? Oh, no he dicho nada de eso. Solo observo y a veces la verdad incomoda. Las palabras cayeron pesadas sobre Catherine.
como piedras lanzadas suavemente, pero con propósito. Su corazón se aceleró, pero permaneció inmóvil, dejando que su silencio hablara más que cualquier respuesta. William exhaló, con los hombros tensos y el semblante oscuro, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía esa noche. Sus ojos mostraban algo no dicho, el temor de que la frágil paz que sostenían estaba a punto de romperse. Camila inclinó ligeramente la cabeza, estrechando los ojos. «Te ves pálido, William. La corona ya pesa tanto». O tal vez... Sus ojos se desviaron hacia Catherine, con una sonrisa delgada. «Quizás la compañía que eliges hace que el peso sea más difícil de soportar». Las palabras flotaron en el aire, venenosas e hirientes. Catherine contuvo la respiración pero siguió en silencio. Su silencio era gracia, pero también dolor. William apretó los puños mirando a Catherine y percibiendo el destello de herida en sus ojos. Su inquietud se transformó en fuego, aunque mantuvo la calma, consciente de que una sola palabra podía romper el delicado hilo que sostenía la noche. La tensión era insoportable. Las lámparas titilaban ligeramente, las sombras se alargaban por las paredes como si el propio palacio presintiera la tormenta a punto de estallar. Camila se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, fijando la mirada en Catherine. «Llevas bien la sombra de la corona, querida, pero a veces las sombras nos recuerdan a quienes vinieron antes», dijo, sus palabras venenosas y llenas de significado. La respiración de Catherine se volvió superficial y la mirada de William se oscureció. Sabía perfectamente a qué se refería. Conocía la herida que Camila estaba presionando, pero esto no era lo más intenso. «Mantente atento. Esto apenas comienza». Las palabras que cortaron la noche. La sala había estado tensa desde la entrada de Camila, pero ahora se balanceaba al borde de algo cortante, algo que esperaba caer. Catherine permaneció sentada, con las manos entrelazadas, la mirada suave pero cautelosa. William a su lado, en silencio, aunque su inquietud se reflejaba en la rigidez de sus hombros. Camila se reclinó, con la sonrisa fija, la mirada estable, sus palabras girando como un halcón a punto de atacar. El silencio era frágil, delicado, una pieza que podía romperse con una sola frase. Entonces habló. «Es casi divertido», dijo Camila, con un tono ligero, cargado de despreocupación, como quien quiere herir mientras finge no hacerlo. Tanto hablar de gracia y dignidad, pero algunas personas se recuerdan más por su drama que por su deber. Las palabras flotaron como humo, suaves pero asfixiantes. Todos en la sala sabían a quién se refería. Diana. El nombre no se pronunció, pero resonó en cada rincón. El rostro de Catherine se desplomó, sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió, sus ojos bajaron y el dolor se reflejaba en la forma en que contenía la respiración. No era solo un insulto a Diana, sino a ella misma, pues la memoria de Diana siempre había sido su guía, su fuente de fuerza silenciosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. El leve tic-tac del reloj parecía crecer con cada segundo. William giró lentamente, fijando la mirada en Camila. Su ira no era ruidosa, pero hervía bajo la superficie, constante y controlada, como una tormenta contenida tras un muro. Catherine permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas, sintiendo el pinchazo del insulto en su corazón, pero sin hablar. Su silencio no era debilidad, sino dignidad, un escudo mientras las palabras seguían penetrando. Camila lo notó, vio la mirada baja y la quietud silenciosa de Catherine, y esbozó una sonrisa pequeña, casi oculta, pero cruel. Creía tener la ventaja. Creía que sus palabras habían hecho impacto definitivo. William apretó los puños bajo la mesa, los nudillos blancos. Su mente no estaba en el presente. Por un instante volvió a ser un niño, escuchando los susurros de los adultos que juzgaban a su madre, viendo los titulares destrozarla, sintiendo el dolor de perderla demasiado pronto. Los recuerdos llegaron uno tras otro, agudos e implacables. Podía ver su rostro en su mente, su sonrisa tan brillante, su presencia cálida, y el sonido de su risa imposible de olvidar. Y, sobre todo eso, resonaba el tono burlón de Camila atacando a la persona que él había jurado honrar. El silencio se prolongó. Catherine apenas respiraba, con los ojos todavía bajos. William fijaba la mirada en Camila, su pecho subiendo y bajando, la mandíbula tensa. La habitación estaba cargada de palabras no dichas, de un peso casi tangible. Camila, disfrutando de la pausa, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Oh, no se vean tan sorprendidos», dijo con voz casi juguetona. «Todos lo sabemos, lo admitamos o no. Hay personas que crean caos donde quiera que van, y algunos de nosotros tenemos que recoger los pedazos». Sus palabras cortaron como un filo. Catherine levantó un poco la cabeza, con los ojos llenos de un silencioso asombro. El insulto ya no estaba oculto.
Era evidente, crudo y deliberado. Aún así, permaneció en silencio. No le daría a Camila la satisfacción de una respuesta. El pecho de William se contrajo. Sus manos temblaban bajo la mesa mientras trataba de controlar el fuego que ardía en su interior. Su respiración se volvió más pesada, cada inhalación más lenta que la anterior, como si contuviera una erupción capaz de consumirlo. «¡Basta!», murmuró entre dientes, tan bajo que casi se perdía en el silencio. Camila inclinó la cabeza, fingiendo no oír. «¿Qué dijiste, William?», preguntó dulcemente. Él no repitió nada. En cambio, estrechó los ojos y el peso de su mirada fue suficiente para tornar más denso el aire. El corazón de Catherine latía con fuerza. Sabía lo que ese momento significaba. Podía verlo en el rostro de William. La línea entre el control y la furia era delgada, y Camila lo había empujado peligrosamente cerca. La habitación permanecía silenciosa. Nadie se movía. El único sonido era el leve golpeteo de los dedos de Camila sobre el brazo de su silla, un ritmo que se burlaba de la quietud. William tragó saliva con la garganta apretada. Los recuerdos de Diana no lo dejaban. Recordaba su bondad, su sufrimiento, su valentía frente a la crueldad. Y ahora, escuchar cómo su memoria era reducida a algo pequeño, objeto de burla, era más de lo que podía soportar. Cuando finalmente habló, su voz estaba firme, pero fría. «Te estás olvidando de ti misma, Camila». Camila levantó las cejas, fingiendo inocencia. «Olvidarme, querido William. Solo digo la verdad. Si no puedes soportarla, tal vez es porque tú también la conoces». Catherine inhaló profundamente, desviando la mirada hacia William. Podía ver la tormenta formándose dentro de él. Quiso extender la mano para calmarlo, pero sabía que había pasado ese punto. William se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en Camila, y el puño aún apretado bajo la mesa. «No hables de mi madre», dijo, con un tono bajo pero lleno de fuego. «Ni aquí ni frente a Catherine, nunca». El silencio regresó, aún más pesado que antes. Catherine respiraba con dificultad, mirando de uno a otro. La sonrisa de Camila vaciló un instante, aunque rápidamente volvió a formar ese gesto delgado y desdeñoso. «Oh, William», dijo suavemente, con un tono que burlaba su enojo, tan protector, tan dramático. Algunas cosas nunca cambian. Las heridas silenciosas de Catherine, las palabras, seguían flotando en el aire, agudas y crueles, aunque el silencio hubiese vuelto a la sala. Catherine permaneció inmóvil, con postura elegante y las manos entrelazadas en su regazo. Por fuera, parecía calmada, intacta ante el veneno que se había pronunciado, pero por dentro, su corazón temblaba. Su respiración era lenta y contenida. El insulto había calado hondo, no solo porque se burlaba de la memoria de una mujer que nunca había conocido, sino porque Diana representaba más que un recuerdo del pasado. Para Catherine, era un símbolo, una luz guía. Siempre había llevado respeto por Diana en los rincones silenciosos de su corazón, en la manera en que se movía, en cómo se comportaba, en la forma en que abrazaba el mundo con bondad, incluso bajo la lupa de la opinión pública. Y ahora, escuchar cómo reducían su memoria a una burla descuidada era insoportable. Su mente susurraba palabras no pronunciadas, queriendo levantarse, defender, señalar la crueldad por lo que era. Pero Catherine siempre había elegido el silencio en momentos donde las palabras podrían herir aún más. No caería en el juego de Camila. No dejaría que la ira la arrastrara. Su silencio se convirtió en escudo, en fuerza silenciosa. Aunque no hablara, sus ojos delataban su dolor. Se posaban sobre la mesa cargados de tristeza. Un leve temblor pasó por sus labios antes de presionarlos con fuerza. Bajó la cabeza, ocultando el dolor en su mirada. La punzada del insulto era aguda, pero se negaba a mostrarlo. William, sin embargo, lo notó. Siempre lo hacía. Sus ojos permanecieron sobre ella, leyendo el sufrimiento que intentaba ocultar. La forma en que sus pestañas escondían el brillo de lágrimas no derramadas. La manera en que su cuerpo permanecía inmóvil, aunque su espíritu se doblaba bajo la crueldad. Algo dentro de él cambió, algo pesado e inamovible. Su ira, ya encendida, ahora rugía con propósito. Podía soportar muchas cosas, pero no esto. No el sufrimiento silencioso de Catherine, no la herida al nombre de su madre, no ambos a la vez. Sus puños bajo la mesa se apretaron aún más. Su respiración se volvió profunda, pesada, y de repente William se levantó. El raspado de su silla contra el suelo cortó bruscamente el silencio, sorprendiendo incluso a las paredes de la sala. Catherine levantó la cabeza, sorprendida, sus ojos amplios encontrando los de él. Camila se reclinó ligeramente, desconcertada por el movimiento repentino. La voz de William rompió el silencio, fría y cortante,
cada palabra cargada de furia. ¿Te atreves a hablar de mi madre así frente a mi esposa? Las palabras resonaron en la habitación como un trueno. Eco contra las paredes. El pecho de Catherine se contrajo. Su voz no era fuerte, pero llevaba la fuerza de algo mayor. Dolor, amor e ira entretejidos. Camila soltó una pequeña risa, con un tono de falsa ligereza. «Oh, William, ¿tenemos que ser tan dramáticos?» Solo fue un comentario simple, pero William no se movió ni vaciló. Sus ojos la atravesaban sin ceder. «No lo llames simple», dijo, elevando la voz con cada palabra. «Fue cruel. Y lo sabías. Lo dijiste para herir, y lo hiciste delante de ella». Señaló a Catherine, que permanecía congelada, con el corazón latiendo con fuerza. Camila intentó mantener su postura, esbozando una sonrisa más desafiante que confiada. «Te tomas las cosas demasiado en serio», murmuró, frotando su manga como si sus palabras fueran polvo en el aire. Pero la furia de William solo creció. Su tono se profundizó, resonando con el peso de su pasado y la sombra de la memoria de su madre. «Mi madre no era caótica, no fue un error. Era luz, y no permitiré que la deshonres en esta casa». La fuerza en su voz llenó la habitación, dejando sin espacio para la risa. Incluso Camila, que siempre había prosperado en el control, vaciló por un instante. Su sonrisa flaqueó, los ojos se entrecerraron, buscando una manera de recuperar terreno. Catherine observaba en silencio, con el corazón dividido entre el miedo a lo que vendría y el orgullo por el valor de William. Nunca había pedido defensa ni buscado protección, pero en ese momento, escucharlo hablar con tal fuego le hizo sentir algo poderoso, un vínculo más fuerte que el insulto, más fuerte que el silencio. Camila enderezó su postura en la silla, su voz más baja ahora con palabras cargadas de irritación. «¿Crees que alzar la voz cambia la verdad? Algunas memorias es mejor dejarlas sin pulir». William endureció la mirada. «No», dijo con firmeza. «Algunas memorias deben ser protegidas. Cueste lo que cueste. La memoria de mi madre no es tuya para mancillar, y Catherine no es tuya para herir». El aire vibraba con sus palabras. Camila, aunque todavía sentada, se movió con incomodidad. No esperaba tal fuerza, no de William, y mucho menos de esa manera. Por primera vez esa noche, la ventaja comenzó a escurrirse de su control. Se recostó, cruzando los brazos como preparándose, y su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión tensa que delataba su desasosiego. Aún así, se negó a rendirse. «Le das demasiado poder, William», murmuró. «El pasado no debería atar al presente». La voz de William se elevó una vez más, poderosa e inquebrantable. «No es el pasado lo que nos ata, es la lealtad, es el amor, y no permitiré que se burle de ninguno de los dos». Sus palabras atravesaron la habitación con una certeza absoluta. Catherine, con el corazón pleno, sintió cómo se le cortaba la respiración. A pesar de todo su silencio, a pesar de su dolor contenido, sabía que no estaba sola en cargar con el peso del legado de Diana. William también lo llevaba, con fiereza, y esa noche había dejado claro que nadie lo menospreciaría mientras él respirara. Lo que había empezado como una confrontación se convirtió ahora en un duelo de poder. La corona en el fuego. La sala permanecía cargada por las palabras de William. Su voz portaba el peso de la memoria, de la lealtad, del fuego, y por primera vez esa noche, Camila vaciló. Sin embargo, el silencio que siguió no duró mucho. Enderezó la espalda, levantó el mentón y forzó su voz a permanecer firme, con un tono cortante de desafío. «Exageras, William», dijo, entrecerrando los ojos. «Transformas el comentario más pequeño en un insulto monumental. ¿Todo debe ser una batalla contigo?» Sus palabras intentaban atravesar la fuerza de la furia de William, pero él no se movió. La mandíbula apretada, los ojos fijos. Catherine permanecía sentada junto a él, las manos plegadas con elegancia, aunque por dentro temblaba. Sabía que esto ya no era solo una conversación. Era un choque de voluntades, una guerra de verdades. Camila se inclinó hacia adelante, elevando la voz para presionar su ataque. Catherine desvió la mirada hacia ella con dureza, demasiado sensible, un solo comentario y se marchita como una flor. Si no podía soportar escuchar la verdad, ¿cómo lograría algún día ser reina? La respiración de Catherine se detuvo por un instante, pero no bajó la vista. La crueldad era clara, desnuda, y dolía profundamente. Antes de que pudiera siquiera pensar en responder, William dio un paso adelante, su voz elevándose, firme y autoritaria. «No la ataques a ella», tronó. «Hablas con veneno y luego culpas a la herida que causas. El silencio de Catherine no es debilidad, es dignidad, algo que tú no podrías comprender». Los labios de Camila se curvaron en una sonrisa burlona. «Oh, escúchate»,
Siempre tan recto, siempre tan dramático. ¿Te escuchas? Me conviertes en la villana cuando todo lo que hice fue decir la verdad que otros temen pronunciar. El pecho de William subía y bajaba, respirando con firmeza, como si extrajera fuerza de algo más grande que la ira. Sus ojos ardían con determinación. No, dijo con firmeza, su voz resonando por el salón. Lo que dices no es verdad, es crueldad disfrazada de honestidad, y no lo permitiré. La expresión de Camila se oscureció. Se recostó cruzando los brazos. ¿Olvidas a quién le hablas, William? Siseó. No soy una sirvienta a la que puedas ignorar. Soy reina. No me dictarás cómo hablar. William dio un paso más cerca, su voz más alta, más cortante, cortando el aire como un cuchillo. Este palacio no es tu escenario para la crueldad. Puedes tener un título, pero no lo usarás para mancillar la memoria de mi madre, ni el espíritu de mi esposa. Mientras yo esté en estas paredes, no lo permitiré. Las palabras golpearon con fuerza, resonando con poder. El corazón de Catherine latía con fuerza mientras miraba a su esposo, su protector, su aliado. Su voz no llevaba solo ira, sino la fuerza de un hombre defendiendo lo que más amaba. Camila abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, Catherine se levantó de su silla. El movimiento fue sereno, elegante, pero cargado de una fuerza silenciosa que captó todas las miradas en la sala. Se erguió, con las manos descansando suavemente a los costados, el rostro sereno e imperturbable. Su voz, cuando habló, fue suave pero clara, firme como el agua quieta de un río profundo. Diana no era caótica, dijo. Era amable. Era amor. Era el corazón que muchos aún llevan en silencio. Burlarse de ella no es hablar con la verdad, es mostrar lo poco que entiendes de su valor. Sus palabras no se gritaron ni se forzaron. Llegaron como un suspiro, pero llenaron la sala más que las acusaciones de Camila. Camila se quedó paralizada. Por primera vez esa noche, su compostura flaqueó. Había esperado la furia de William, pero no la voz de Catherine. No esa resistencia silenciosa, no esa claridad cortante pronunciada con tanta gracia. William giró la cabeza, suavizando la mirada al mirarla. En sus palabras, escuchó el espíritu mismo de la madre que lloraba. Sintió un orgullo creciente, no solo por su defensa, sino por la fuerza que mostraba frente a la crueldad. Camila parpadeó, los labios entreabiertos, pero sin palabras al principio. Había construido su ataque creyendo que Catherine permanecería en silencio, que se sentaría tranquilamente y soportaría el aguijón de sus comentarios. Pero ahora, frente a esta resistencia serena, vaciló. «Hablas como si la conocieras», murmuró Camila finalmente, con voz más baja, su confianza sacudida. Catherine sostuvo la mirada, clara y firme. No necesitaba conocerla para respetarla. Su memoria no es solo de William, pertenece a la gente que tocó, y no es tuya para menospreciarla. El silencio que siguió fue pesado, pero ya no era Camila quien lo dominaba. Las palabras de Catherine habían cambiado la balanza. Camila se enderezó nuevamente, forzando su tono a un intento de fuerza. Ustedes hablan de recuerdos como si fueran intocables, pero yo vivo en el presente. Cargo con la carga del deber ahora. ¿Crees que la sombra de Diana los hace más fuertes? Solo los ata. William dio un paso más, su voz elevándose nuevamente, feroz e inquebrantable. Su sombra no nos ata, nos guía. Su legado no es una cadena, sino una luz, y siempre será más brillante que tu crueldad. Los ojos de Camila se abrieron levemente, la firmeza en su voz presionando contra su desafío. Catherine no se movió. Su silencio ya no era de dolor, sino de victoria. Sus palabras habían sido suficientes. La furia de William se encargó del resto. El choque de poder había alcanzado su clímax. La reina con su título, el príncipe con su fuego, y Catherine con su tranquila gracia. Todos de pie en la misma habitación, el aire temblando por lo que se había dicho. Camila forzó una risa, aunque sonó vacía. Así que esto es lo que hay. Tú contra mí, los dos abrazando el pasado mientras yo permanezco sola en el presente. William no titubeó. No, respondió. Así es como debe ser. La verdad contra la crueldad, la dignidad contra la arrogancia, y la verdad siempre vencerá. Un trono sacudido por el silencio. La noche permanecía quieta, pero dentro del palacio el aire llevaba una tormenta. Las sombras danzaban por las paredes mientras el fuego de la chimenea crepitaba, su luz parpadeando sobre rostros tensos por palabras no pronunciadas. William se mantenía erguido, la mano firmemente apoyada en la silla a su lado. Sus ojos ardían con un fuego que no podía apagarse. Frente a él, Camila permanecía rígida, el rostro enrojecido por la furia, su corona de orgullo temblando bajo el peso de lo que acababa de escucharse. El silencio se rompió con la voz de William, afilada como acero. «¡Basta!», dijo.
y la palabra cortó el aire como un trueno. Las manos de Catherine se entrelazaron con fuerza en su regazo, y su respiración se detuvo al escuchar el tono de William. Sabía que no era una disputa simple, era definitiva, una línea que no podía ser cruzada de nuevo. William fijó su mirada en Camila, la mandíbula apretada. Su voz llevaba la fuerza de un hijo defendiendo la memoria de la mujer que le dio la vida. Esta noche saldrás de este palacio. Las palabras destrozaron la sala. Catherine contuvo el aliento, el corazón latiendo con fuerza mientras buscaba en el rostro de su esposo alguna señal de duda. No había ninguna. Su decisión estaba tallada en piedra. El rostro de Camila se retorció de incredulidad. Se levantó de golpe, su vestido rozando el suelo como una ola enfurecida. «¿Cómo te atreves a hablarme así?», gritó, la voz temblando de rabia. «Soy tu reina. Me mostrarás respeto». Pero William no vaciló. Se erguió aún más, su voz resonando como trueno por los pasillos. «No deshonrarás a mi madre. Ni aquí ni nunca». Catherine sintió el peso de esas palabras. Casi podía ver la sombra de Diana en la sala, su gracia, su dolor y su dignidad. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas mientras miraba a William, el corazón lleno de dolor y orgullo a la vez. La furia de Camila aumentó. Señaló con fuerza a Catherine, la voz elevándose. «Esto es culpa de ella. Te distorsiona, te debilita con su suavidad. Es demasiado delicada para esta vida, demasiado frágil para estar donde yo estoy. La eliges a ella sobre mí. Te avergüenzas tú misma». Finalmente Catherine habló, su voz baja, firme y cortante. «No es debilidad mostrar bondad. No es frágil honrar a la mujer que nos precedió. La memoria de Diana merece respeto. Esta familia también. Te burlas de ella, pero en verdad te burlas de ti misma». Su calma era una espada más afilada que cualquier grito. La sala tembló con su silencioso poder. Camila vaciló, sus palabras atrapadas en la garganta. Por primera vez, su sonrisa burlona desapareció. Miró a Catherine como si nunca la hubiera visto realmente. William dio un paso adelante, su voz más fría, definitiva. «Este palacio no es tuyo para envenenar con crueldad. No lo permitiré. Guardias». De inmediato, las pesadas puertas se abrieron. 2 guardias entraron, y su presencia aumentó la tensión en el aire. El sonido de sus botas contra el mármol resonó como un tañido, profundo, firme e inevitable. El rostro de Camila se enrojeció por la humillación. Miró a William, el pecho subiendo y bajando con furia. «¿Crees que puedes dejarme de lado así? ¿Piensas que la historia será amable contigo?» La respuesta de William fue como un martillo golpeando la piedra. La historia me recordará como el hijo de mi madre y como un esposo que se mantuvo firme cuando más importaba. El silencio que siguió se extendió, denso e inquebrantable. Catherine buscó su mano, ligera pero con una hidro llena de fuerza. Él no la miró, fijando la mirada solo en Camila, pero sostuvo su mano con firmeza, transmitiéndole en silencio que esta batalla no era solo suya, era de los dos. El aliento de Camila tembló al darse cuenta de que la batalla estaba perdida. El guardia se acercó, con el rostro impenetrable. Su orgullo vaciló, pero la ira la impulsó hacia adelante. Giró bruscamente, el vestido rozando el suelo mientras marchaba hacia la puerta. Sus pasos resonaron por el pasillo, cada uno fuerte y hueco, como un tambor de derrota. Las grandes puertas se cerraron tras ella con un golpe pesado, y el palacio volvió a quedarse en silencio. Catherine se apoyó suavemente en William, los ojos aún húmedos, el corazón todavía sensible. Él la miró, suavizando sus rasgos por primera vez desde que comenzó la tormenta. «Se acabó», susurró, aunque su voz aún llevaba el peso del trueno. La guerra podía haber terminado, pero los susurros no cesaban. El gran salón volvió a estar vacío, pero las paredes aún guardaban el temblor de lo que acababa de suceder. El eco de las voces elevadas permanecía en el silencio, pesado como la piedra. Catherine permaneció quieta, las manos plegadas en su regazo, el rostro pálido pero compuesto. La tormenta había pasado, pero su peso aún oprimía su corazón. William se quedó cerca, el pecho subiendo y bajando como si hubiese cargado con la furia de 1000 batallas. Lentamente cruzó el espacio hasta sentarse junto a ella. Su mano encontró la de Catherine, cálida y firme, aunque su agarre llevaba la tensión de todo lo que acababa de declarar. Catherine no lo miró al principio. Sus ojos estaban fijos en la luz parpadeante de las velas, cuyas llamas danzaban como susurrando secretos propios. El silencio era profundo, pero no vacío. Estaba lleno de dolor no expresado, amor y memoria. Finalmente, William rompió la quietud. Su voz ahora era más suave, sin el trueno que la había cargado momentos antes. «¿Estás herida, Catherine?» Sus labios temblaron antes de responder, aunque intentó mantener un tono firme, no solo por sus palabras, sino por la sombra que intentaban proyectar. Alzó la mirada,
encontrando en los ojos de William el fuego de su ira, pero también la ternura de su devoción. Le regaló una pequeña sonrisa, débil pero significativa, aunque su corazón aún doliera. «No te agradezco solo por defenderme», susurró, «sino por defenderla a ella, a tu madre, por estar donde ella no puede». La mandíbula de William se apretó y sus ojos se oscurecieron con la memoria. «Lo dio todo por nosotros», dijo en voz baja, con un quiebre apenas perceptible. «Su bondad, su luz, intentaron destruir su espíritu incluso después de su muerte. No lo permitiré. Mientras tenga aliento», respondió William con firmeza. Los dedos de Catherine se cerraron más alrededor de su mano. «Estaría orgullosa de ti», dijo, «no solo como hijo, sino como hombre que sostiene su verdad». Por un momento, ninguno habló. El príncipe con su fuego, y Catherine, con su serena elegancia. Todos permanecían en la misma habitación, el aire vibrando por las palabras pronunciadas. Camila forzó una risa, hueca y sin convicción. «Así que esto es lo que hay. Tú contra mí, aferrándote al pasado, mientras yo debo enfrentar el presente sola». William no titubeó. «No», respondió con firmeza. «Así debe ser. La verdad frente a la crueldad, la dignidad frente a la arrogancia, y la verdad siempre prevalecerá». Un trono sacudido por el silencio. La noche estaba en calma, pero dentro del palacio se sentía la tensión de una tormenta contenida. Las sombras danzaban sobre las paredes mientras el fuego de la chimenea crepitaba, su luz proyectando destellos sobre rostros cargados de palabras no pronunciadas. William permanecía erguido, la mano apoyada con firmeza en la silla a su lado. Sus ojos ardían con un fuego imposible de apagar. Frente a él, Camila estaba rígida, con el rostro enrojecido por la ira, y su corona de orgullo temblaba bajo el peso de lo escuchado. El silencio se rompió con la voz de William, afilada como acero. «Basta». La palabra cortó el aire como un trueno. Catherine entrelazó las manos en su regazo y contuvo la respiración al percibir el tono de William. Sabía que esto no era una simple discusión, era definitivo. Una línea que no debía cruzarse jamás. William fijó su mirada en Camila, la mandíbula tensa. Su voz llevaba la fuerza de un hijo defendiendo la memoria de la mujer que le dio la vida. «Esta noche saldrás de este palacio». Las palabras resonaron como un golpe que atravesó la sala. Catherine contuvo el aliento, con el corazón latiendo con fuerza mientras buscaba en el rostro de su esposo alguna duda. No la había. Su decisión era firme, inamovible. El rostro de Camila se retorció de incredulidad. Se levantó de golpe, su vestido rozando el suelo como una ola enfurecida. «¿Cómo te atreves a hablarme así?», gritó, la voz temblando de ira. «Soy tu reina, me mostrarás respeto». Pero William no vaciló, se erguió aún más, su voz retumbando como un trueno por los pasillos. «No deshonrarás a mi madre. Ni aquí ni nunca». Catherine sintió el peso de esas palabras. Casi podía percibir la sombra de Diana en la habitación, su gracia, su dolor y su dignidad. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas mientras miraba a William, con el corazón lleno de orgullo y dolor a la vez. ¿La ira de Camila aumentó?, señaló con fuerza a Catherine, la voz elevándose. «Esto es culpa de ella. Te debilita con su suavidad, te distorsiona. Es demasiado delicada para esta vida, demasiado frágil para estar donde yo estoy. La eliges a ella sobre mí, te avergüenzas tú misma». Finalmente, Catherine habló con voz baja, firme y cortante. «No es debilidad mostrar bondad. No es frágil honrar a la mujer que nos precedió. La memoria de Diana merece respeto. Esta familia también. Te burlas de ella, pero en realidad te burlas de ti misma». Su calma era un arma más afilada que cualquier grito. La sala tembló bajo el peso de su silencioso poder. Camila vaciló, las palabras atrapadas en su garganta. Por primera vez esa noche, su sonrisa burlona desapareció. Miró a Catherine como si nunca la hubiera visto de verdad. William dio un paso adelante, su voz más fría y definitiva. «Este palacio no es tuyo para envenenar con crueldad. No lo permitiré. Guardias». De inmediato, las pesadas puertas se abrieron. 2 guardias entraron, su presencia incrementando la tensión en el aire. El sonido de sus botas contra el mármol resonó como un tañido profundo e inevitable. El rostro de Camila se enrojeció por la humillación. Miró a William, el pecho subiendo y bajando con furia. «¿Crees que puedes dejarme de lado así? ¿Piensas que la historia será amable contigo?» La respuesta de William fue contundente, como un martillo golpeando la piedra. La historia me recordará como el hijo de mi madre y como un esposo que se mantuvo firme cuando más importaba». El silencio que siguió fue pesado, denso e inquebrantable. Catherine buscó su mano, ligera pero llena de fuerza. Él no la miró, fijando la vista solo en Camila, pero sostuvo su mano con firmeza, transmitiéndole en silencio que esta batalla no era solo suya, sino de ambos.
El aliento de Camila tembló al darse cuenta de que la batalla estaba perdida. Los guardias se acercaron, sus rostros impenetrables. Su orgullo. Vaciló, pero la ira la impulsó a avanzar. Giró bruscamente, su vestido rozando el suelo mientras marchaba hacia la puerta. Sus pasos resonaron por el pasillo, fuertes y huecos, como un tambor de derrota. Las grandes puertas se cerraron tras ella con un golpe pesado, y el palacio volvió al silencio. Catherine se apoyó suavemente en William, los ojos aún húmedos, el corazón todavía sensible. Él la miró, suavizando sus rasgos por primera vez desde que comenzó la tormenta. «Se acabó», susurró, aunque su voz aún llevaba el peso del trueno. La guerra podía haber terminado, pero los susurros no cesaban. El gran salón quedó vacío, pero las paredes aún conservaban el temblor de lo ocurrido. El eco de las voces permanecía en el silencio, pesado como la piedra. Catherine permaneció quieta, las manos plegadas en su regazo, el rostro pálido pero sereno. La tormenta había pasado, pero su peso seguía sobre su corazón. William permaneció cerca, el pecho subiendo y bajando como si hubiera cargado la furia de 1000 batallas. Lentamente cruzó la habitación hasta sentarse junto a ella. Su mano encontró la de Catherine, cálida y firme, aunque su agarre reflejaba la tensión de todo lo que había declarado. Catherine no lo miró al principio, los ojos fijos en la luz parpadeante de las velas, cuyas llamas danzaban como susurrando secretos. El silencio era profundo, pero no vacío. Estaba lleno de dolor no expresado, de amor y de memoria. Finalmente, William rompió la quietud. Su voz ahora era más suave, sin el trueno que la había cargado antes. «¿Estás herida, Catherine?» Sus labios temblaron antes de responder, tratando de mantener un tono firme, no solo por sus palabras, sino por la sombra que proyectaban. Alzó la mirada y encontró en los ojos de William el fuego de su ira y la ternura de su devoción. Le regaló una pequeña sonrisa, débil pero significativa, aunque su corazón aún doliera. «No te agradezco solo por defenderme», susurró, «sino por defenderla a ella, a tu madre, por estar donde ella no puede». La mandíbula de William se apretó y sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. «Lo dio todo por nosotros», dijo en voz baja, apenas quebrada. «Su bondad, su luz. Intentaron destruir su espíritu incluso después de su muerte. No lo permitiré mientras tenga aliento», afirmó con firmeza. Los dedos de Catherine se cerraron más alrededor de su mano. «Estaría orgullosa de ti», dijo, «no solo como hijo, sino como hombre que sostiene su verdad». Por un momento, ninguno pronunció palabra.